Bienvenidos de vuelta a nuestro canal Terra Curiosa TV. Como prometimos, hoy traemos la segunda parte de nuestro análisis sobre Juan 1:1, el famoso versículo trinitario. En este video, profundizaremos el por qué el uso del término griego logos no se refiere específicamente a Jesús, sino que representa un concepto más amplio relacionado con la sabiduría divina. Exploraremos la crucial transición de logos a verbo y quién fue el responsable de este cambio. Además, examinaremos la gramática griega para entender mejor el contexto original. No te pierdas nuestro análisis de los debates teológicos posteriores, como la controversia arriana, y cómo estos influyeron en el desarrollo de la doctrina trinitaria a partir del siglo IV. La primera parte de este estudio está disponible en el comentario fijado en la descripción. Te invitamos que no te pierdas ni un segundo de este video porque accederás a datos sorprendentes que te volarán la cabeza, datos poco conocidos y que siempre nos han ocultado. Prepárate para descubrir nuevas perspectivas sobre este fascinante tema. Recuerda que el objetivo de nuestros contenidos no es predicar, evangelizar, cambiar doctrinas y mucho menos. Solo tenemos el compromiso de decir la verdad, escudriñar las escrituras lo más cercano a las fuentes que las produjeron y sin miedo al que dirán. Conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Bienvenidos a Terra Curiosa TV, el canal que explora lo que los demás intentan ocultar. Si aún no me conoces, soy Claudio Pérez, el crononauta. No debería comenzar esta entrega sin antes invitarte a que te suscribas. Recuerda que lo que mejor nos hace bien es un me gusta. Esto nos posiciona en el algoritmo de YouTube y con ello la plataforma nos puede recomendar a más personas para que alimenten sus mentes curiosas. Sin más intro, comencemos. Transición a verbo algo inocente o la intención de manipular. La transición de palabra a verbo en las traducciones al español se produjo gradualmente. Aquí pongamos mucha atención porque hubo una traducción a un idioma que no era ni hebreo ni griego, nos referimos a la influencia de la Vulgata, la traducción latina de Jerónimo. Jerónimo comenzó a traducir el Nuevo Testamento del griego al latín alrededor del año 382 después de la Era Común y continuó su trabajo en varias partes hasta aproximadamente el año 400. Esta traducción es la famosa Vulgata latina, su nombre proviene de la frase latina Vulgata editio, que significa edición divulgada. Esta traducción se convirtió en la versión oficial de la Biblia en la Iglesia Católica y tuvo una influencia significativa en el cristianismo y la cultura occidental durante más de 1000 años. Jerónimo usó la palabra verbum en latín para traducir logos del griego koiné. Ahí nació este término tan difundido haciendo alusión a Jesús, influyendo en las traducciones posteriores al español. A medida que se desarrollaba la doctrina de la Trinidad, verbo se consideró más adecuado para expresar la personalidad divina del logos. En la Edad Media, los teólogos escolásticos preferían verbum por sus connotaciones de pensamiento y razón divina, que no se olvida en más de 1000 años. Durante siglos, la Iglesia Católica mantuvo un control absoluto sobre la lectura de la Biblia en latín, restringiendo su acceso a los laicos y limitando las traducciones a lenguas vernáculas. Esta práctica se descontinuó oficialmente con el Concilio Vaticano II en 1965, que promovió el uso de las escrituras en diversos idiomas, permitiendo así una mayor democratización del acceso a la Biblia. No quiere decir que no se utilizaban otros idiomas, pero no la Iglesia Católica. Recordemos que hubo una rebelión religiosa conocida como la Reforma Protestante. Este movimiento, iniciado en el siglo XVI, buscó reformar la Iglesia Católica y democratizar el acceso a las Escrituras, permitiendo que los creyentes pudieran leer y entender la Biblia en su lengua vernácula. Pero este es el tema para otro video. De igual forma te invitamos que veas el video que tenemos sobre Martín Lutero. Te dejo el enlace en la descripción. Lo que nos han ocultado de Jerónimo y el Papa Dámaso I. El Papa Dámaso I encargó a Jerónimo la tarea de producir una nueva traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata latina, para resolver los problemas causados por las numerosas versiones existentes en ese idioma, conocidas colectivamente como Vetus Latina. Estas traducciones, realizadas de manera independiente y con distintos niveles de calidad, contenían inconsistencias textuales y teológicas que dificultaban la enseñanza uniforme de la fe. Escuchó bien, inconsistencias teológicas.
significa que entraban en contradicción con los intereses de lo que quería enseñar la Iglesia, sus dogmas, doctrinas, cosmovisión. Entre estas diferencias se encontraban lecturas que podían sugerir posturas arrianas, adopcionistas o semi-pelagianas, así como interpolaciones añadidas para reforzar ciertas doctrinas, como la coma joanina en 1 de Juan 5 del verso 7 al 8. Recuerde que para este tiempo ya Arriano había sido excomulgado de la Iglesia, expulsado, desterrado y perseguido. La misión de Jerónimo no fue simplemente traducir, sino corregir errores, unificar los textos y alinearlos con la enseñanza oficial de la Iglesia. Entonces te pregunto, ¿crees que lo que lees en tu Biblia es palabra 100% de Dios? Evidentemente que no, aquí también hay palabras de hombres, intereses, intención de control y por supuesto manipulación, el título de esta serie. Es importante destacar que la Vulgata Latina no fue la primera traducción al latín de la Septuaginta para el Antiguo Testamento ni de los textos griegos del Nuevo Testamento. Antes de ella, la Vetus Latina ya ofrecía traducciones utilizadas en distintas regiones, aunque con serias variaciones y problemas de fidelidad al texto original, según argumentaban. Estas traducciones reflejaban tanto las limitaciones lingüísticas de los traductores como interpretaciones teológicas locales, algunas en conflicto con las doctrinas oficiales. La decisión de Dámaso I de crear una versión oficial y autoritativa no solo buscaba claridad textual, sino también preservar la unidad doctrinal de la Iglesia frente a las controversias teológicas que estas versiones podían alimentar. Algunas fuentes sugieren que inicialmente Jerónimo tenía dudas o simpatías hacia posturas menos ortodoxas como el arrianismo que postulaba que Jesús no era divino y mucho menos que era Dios. Al trabajar bajo el encargo de Dámaso, Jerónimo adoptó y defendió la posición oficial de la Iglesia sobre la Trinidad. Es probable que la influencia de Dámaso I y las presiones políticas y teológicas de la época hayan jugado un papel en asegurar que la Vulgata Latina reflejara la ortodoxia trinitaria. Jerónimo estaba bajo instrucciones explícitas de corregir las inconsistencias textuales y teológicas de las traducciones previas en latín, y esto incluía ajustar pasajes clave para que concordaran con las doctrinas aprobadas por los concilios de la Iglesia, como el de Nicea, en el año 325 después de la Era Común. Por ejemplo, las revisiones de textos como Juan 1:1 y otros relacionados con la naturaleza divina de Cristo y el Espíritu Santo muestran la intención de reforzar la enseñanza trinitaria oficial en la nueva traducción. Aunque Jerónimo pudo haber tenido una evolución en su pensamiento, lo que quedó plasmado en la Vulgata Latina refleja la teología ortodoxa que el Papa Dámaso I y la Iglesia requerían. Análisis técnico de la gramática griega, uso del artículo definido. En Juan 1:1, el uso del artículo definido es crucial. O logos es un artículo definido que indica que el logos es un concepto específico y conocido. En el segmento pros ton theon, el artículo definido antes de theon sugiere que se refiere al Dios único del monoteísmo judío. Y siguiendo con el texto, cuando vemos al segmento sious en hou logos, notamos la ausencia del artículo antes de theon, lo que ha llevado a debates sobre si debería traducirse como Dios o un Dios. La estructura de Juan 1:1 es paralela, con tres cláusulas que aumentan en intensidad. En arch en hou logos establece la preexistencia del logos. Kai hou logos en pros ton theon indica la relación íntima entre el logos y Dios. Y por último el segmento kai sious en hou logos afirma la naturaleza divina del logos. Una pregunta entre paréntesis. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, te pedimos que lo hagas, necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Te está gustando lo que estás aprendiendo? Pues seguimos. Debates teológicos posteriores, controversia arriana. En el siglo IV, Arrio propuso que el Logos era una criatura creada por Dios, afirmando así la plena divinidad del Logos, pero sin reconocer que era de la misma sustancia, que no eran del mismo tiempo sino posterior y por ende excluyendo al Logos como un igual a Asen. Por estas y muchas otras divergencias dentro del cristianismo, con un emperador enfocado a unificar al imperio romano bajo una sola religión, en este caso el cristianismo, hizo que se celebrara el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. Arrio enfrentó severas consecuencias por su argumento sobre el Logos. Fue condenado y exiliado a Ilírico por el concilio de Nicea, junto con algunos de sus seguidores.
Se ve claramente que desde su inicio el cristianismo ortodoxo no iba a permitir disidentes, la intolerancia se hizo presente y continuaría por siglos. Los libros de Arrio fueron quemados y sus partidarios marcados como enemigos de la Iglesia. Constantino promulgó un edicto en 333 ordenando llamar porfirianos a los arrianos y quemar sus escritos, amenazando con la pena capital a quienes ocultaran libros de Arrio. Aunque posteriormente se le permitió regresar del exilio, Arrio partió de este mundo sin reconciliarse plenamente con la Iglesia, quedando consagrado como hereje. Desarrollo de la doctrina trinitaria. La interpretación de Juan 1.1 fue crucial en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Atanasio de Alejandría argumentó que el Logos era consustancial con el Padre en el Concilio de Nicea. Como joven diácono, Atanasio participó en este concilio junto con el obispo Alejandro de Alejandría, defendiendo la consustancialidad del Logos con el Padre contra la herejía arriana. En este concilio se formuló el símbolo de Nicea, que proclama que Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero y consustancial al Padre. Los padres capadocios desarrollaron la idea de las tres personas en una esencia divina durante el siglo IV, específicamente en el periodo posterior al Concilio de Nicea y culminando en el Concilio de Constantinopla en el año 381 de nuestra era. Su trabajo fue crucial para la definición final de la doctrina de la Trinidad que se formuló en este último concilio. Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza trabajaron en la elaboración de esta doctrina durante las décadas del 350 al 380. Enfrentaron las controversias arrianas y contribuyendo significativamente al desarrollo de la teología trinitaria. Su labor teológica logró poner fin a las disputas que aún persistían después del Concilio de Nicea y fomentó el desarrollo doctrinal en las cuestiones trinitarias. El desarrollo de la doctrina trinitaria transformó radicalmente la visión de Jesús, elevándolo de un profeta o ser divino subordinado a una persona plenamente divina y consustancial con el Padre. Esta evolución teológica, impulsada por interpretaciones de Juan 1.1 y otros pasajes, generó intensos debates y controversias. Aunque no hay evidencia concluyente de manipulación deliberada de las Escrituras, es posible que la interpretación de ciertos textos haya sido influenciada por las corrientes teológicas emergentes. Además, escritos patrísticos y textos apócrifos que apoyaban estas ideas ganaron prominencia, contribuyendo a solidificar la doctrina trinitaria en la teología cristiana ortodoxa. Con todo esto vemos claramente que los textos no hay que cambiarlos, simplemente con que un grupo de personas, sean gobernantes o clérigos influyentes, se pongan de acuerdo para darle el significado que les interesa es más que suficiente. Traducciones modernas y controversias. Traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová traduce Juan 1.1 como la palabra era un Dios, basándose en la ausencia del artículo definido antes de Theon. Esta traducción ha sido criticada por muchos eruditos bíblicos. Algunas traducciones modernas han optado por expresiones como la palabra era divina o de naturaleza divina para capturar el matiz del griego original. Vayamos cerrando, reflexionemos. Es que el concepto original de logos, que inicialmente no tenía nada que ver con una persona, puede perfectamente ser cambiado para justificar su personificación. Juan 1.1 sigue siendo un versículo de profunda importancia teológica y lingüística. Su interpretación ha evolucionado a lo largo de los siglos, reflejando cambios en la comprensión teológica y en los métodos de traducción. La transición de palabra a verbo en las traducciones españolas refleja no solo cambios lingüísticos, sino también desarrollos teológicos significativos. Sin embargo, es crucial recordar que el texto original griego y su contexto judío-helenístico siguen siendo fundamentales para una comprensión completa de este versículo. En última instancia, Juan 1.1 sigue desafiando a teólogos, lingüistas y creyentes a profundizar en su significado, recordándonos la complejidad, riqueza del texto bíblico y sobre todo que nadie tiene la verdad absoluta. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te ha interesado el viaje a través de la historia, invitamos a suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tus reflexiones o preguntas. No olvides activar la campanita para no perderte de futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos fascinantes temas. Por aquí te dejo un video que seguro alimentará tu mente curiosa.